objetivo principal vamos a tomar en cuenta que observaremos a grandes rasgos la importancia de cómo convivir y relacionarnos con la ética y la deontología dentro del ámbito profesional de cada uno de nosotros, ¿no? Cuando hemos realizado justamente el proceso de titulación y la colegiatura respectiva y nos hemos justamente participado nosotros de un juramento y un reglamento respectivo y se nos ha entregado cierto código de ética, ciertos reglamentos, ciertos lineamientos, hay que estar justamente enmarcados en ellos y tal vez hay algunos criterios que no han sido muy tratados o muy leídos y eso es lo que vamos hoy día a verificar, ¿no? Y para iniciar esto, pues lo primero es ubicarnos en los conceptos principales, ¿no? ¿Qué es la ética y qué es la deontología? Cuando hablamos de ética es aquella disciplina que va a estudiar la diferencia entre el bien y el mal en relación al tema de la moral y el comportamiento humano. Nosotros como personas que relacionamos nuestro servicio a otras personas que son nuestros pacientes o clientes en el ámbito administrativo, merecemos justamente una interacción no solamente de deberes, sino también de derechos. Entonces, esto va enmarcado con el tema de la ética, la moral, la disciplina, el comportamiento humano. Y la deontología, que es parte de la misma ética, va a tratar justamente los deberes, principios y aquellas actitudes o momentos que afectan a nuestra profesión, ¿no? Entonces, son básicamente los dos lineamientos generales que van a estar desarrollándose dentro de esta sesión. A modo de introducción, solamente recordarles, y seguro cada uno de ustedes tiene conocimiento de este documento, ¿no? Dentro de la normativa que tenemos en el Colegio Odontológico del Perú y que respalda nuestra labor diariamente, nosotros tenemos que visualizar que hay un código de ética y deontología que nos tiene a nosotros bastante regulados en diferentes procesos. Y muchas veces suceden algunos, de repente, eventos que cuando llega el momento de dar solución a ellos, tal vez no hemos verificado o no nos hemos fijado mucho en la norma o la normativa que está vigente. Entonces, esto va a servir justamente a modo de repaso para poder recordar, ¿no?, muchos lineamientos y momentos en los cuales hemos estado de repente interactuando en alguna situación, ¿no? Para iniciar esta sección, bueno, hablaremos primero del tema de deberes y derechos del cirujano dentista, ¿no? Nosotros tenemos cierta lista de deberes y a la vez derechos como profesionales de la salud, de la odontología, y es importante recalcar algunos de ellos que suman, ¿no?, entre todos para poder dar una buena labor profesional a nuestros pacientes. En el caso de los deberes, vamos a listar algunos de ellos que son muy importantes, ¿no?, y que van enmarcados dentro de todo este proceso, ¿no? Es importante tomar en cuenta, por ejemplo, en el artículo 5 de este Código de Ética y Deontología, nos menciona que uno de los deberes como cirujano dentista que tenemos es desempeñar la profesión en forma individual o colectiva, con dedicación, esmero, calidad y competencia para el bienestar de la persona humana, en este caso los pacientes, ¿no? Comportándonos con integridad en cualquier acto de vida, incluso en afecciones fuera del ejercicio de su profesión. Hablar de forma individual o colectiva ya todo lo tenemos claro, ¿no? Muchos trabajamos de manera individual en consultorios privados, algunos trabajan por especialidades en clínicas ya con mayor cantidad de profesionales cirujanos dentistas que están debidamente habilitados, colegiados, entonces ellos también dedican su actividad al ejercicio de la profesión. Entonces está como parte de uno de los deberes ejercer nuestra profesión de forma individual o colectiva. Asimismo, también nosotros estamos llanos al deber de actualizar los conocimientos profesionales y cultura general. En este momento se encuentran ustedes realizando esa actividad de actualización, ¿no? Realizando justamente un incremento en los conocimientos. Siempre hay algo nuevo que aprender. Tal vez lleguemos a alguna de las sesiones y podemos pensar, ya habremos revisado estos tópicos, ya hemos visto estos temas, pero en cada sesión siempre hay algo nuevo, algún tip o algo que nos va a ayudar y va a llenar un poquito más el conocimiento que diario tenemos. Entonces, actualizarnos, entrar a conferencias, ir a de repente eventos nacionales o internacionales. Hoy en día que la virtualidad lo permite, podemos acceder a muchos eventos de manera internacional también. Entonces, es incrementar un poco la cultura general dentro de nuestra área, ¿no?, y dentro de nuestra profesión. ¿Cuál es el fin? Dar una buena atención al paciente, ¿no? Ese es el fin de todo esto. Asimismo, tenemos otro deber muy importante: conocer las leyes y reglamentos que norman el ejercicio de la profesión,
aplicarlos en la actividad profesional de rutina. Nosotros tenemos dos grandes documentos que respaldan nuestro desarrollo profesional, tanto el Código de Ética y Deontología, así como el ABC del consultorio odontológico, ¿no? De repente algunos no conocen este último y justamente se enmarca en todo el procedimiento que tenemos que realizar para poder implementar nuestro consultorio dental de manera legal, cumpliendo con todos los lineamientos, tanto del Ministerio de Salud, del Registro de Defensa Civil, del IPEN para el manejo de radiología o rayos X, entre otros aspectos importantes. Entonces, ambos documentos van de la mano, sin dejar de lado también algunas otras normas o criterios de manera personal para poder desarrollarnos como profesionales. El hecho de formar sociedades, el hacer una empresa o generar alguna forma de idea de negocio, utilizando estrategias de marketing y administración también son importantes y entran a tallar en este momento, ¿no? Pero utilizando las leyes y reglamentos vigentes. Hoy en día incluso está vigente la norma para la reincorporación y la reinserción del profesional de la salud dentro del marco COVID o del marco de la pandemia. Entonces también tenemos documentos regulatorios al respecto que también nos van a ayudar a poder continuar con la profesión. Asimismo, también tenemos como deberes el tema de abstenerse de realizar cualquier conducta que perjudique la vida o salud del paciente. Esto está más que claro, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer es por preservar la salud del paciente o devolverle un poco el tema de la funcionalidad, porque si bien es cierto, vamos a entrar por diferentes etapas. Nosotros pasamos por una etapa preventiva, por una etapa de promoción de la salud bucal, por una etapa de evaluación, diagnóstico, tratamiento y devolver la funcionalidad al paciente, pero hay que tratar de hacerlo de una manera que no le perjudique la vida y la salud, ¿no? Asimismo, cumplir con las labores profesionales, institucionales, administrativas, horarios de trabajo establecidos, de responsabilidad y puntualidad, considerando las necesidades del paciente. Aquí entra a tallar pues el tema del manejo de la atención al paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo nos desarrollamos frente a ellos? Cumpliendo diferentes criterios, los horarios, la responsabilidad, la puntualidad, más aún si trabajas para una entidad del Estado o una entidad privada tipo una clínica, ¿no? Tienes un reglamento, un horario, unos documentos que están evaluándote constantemente, viendo el tema del desempeño laboral de cada uno. Entonces, es ahí donde entra a tallar justamente este lineamiento, ¿no? El deber de atender con la misma probidad, diligencia a todos los pacientes. Hay que tratar de ser justos, de ser equitativos en el tratamiento, de ser bastante igualitarios en los procedimientos, sin ningún tipo de discriminación, sea de lugar de nacimiento, raza, sexo, nivel socioeconómico, ideológico, edad, credo o naturaleza de problema de su enfermedad, ¿no? O sea, no podemos discriminar a ninguno de los pacientes que llegan a nuestra consulta privada, o sea en alguna institución del Estado donde estemos desarrollando nuestra práctica profesional. Entonces, es otro deber muy importante a tomar en cuenta. Asimismo, reconocer la responsabilidad que resulte por accidente, negligencia, error o omisión, estando obligado a reparar los daños que él o su personal ocasione. De repente, en algún momento realizamos un procedimiento y la interacción a veces con el laboratorio dental no nos permite ver exactamente el tipo de materiales que hemos utilizado y puede generarse de repente ahí un momento en que el paciente discrepa con nosotros en qué material se utilizó, cómo se desarrolló el tratamiento, la prótesis, entre otros, de repente eh, tipo de tratamientos que se les ha dado o se ha designado al paciente o se les ha prescrito. Entonces, nosotros si ha sido por un tema de omisión, negligencia o accidente, tenemos que asumir el error, ¿no? Tal vez nos pasamos en la medicación, en el tema de la dosis, hasta en el tallado dentario. O sea, hay tantos procedimientos que de repente hemos desarrollado y por ahí obviamos alguna de repente de las pautas y eso hace de que nos obliga a reparar los daños del paciente definitivamente en ese proceso, ¿no? Asimismo, entre otro de los deberes, y esto sí se ha visto muchas veces en casos de siniestros, por ejemplo, en situaciones de emergencia o urgencia, ¿no? Nosotros estamos en el deber de prestar ayuda al enfermo o accidentado en general. En este tiempo de pandemia, por ejemplo, muchos cirujanos dentistas, profesionales de la salud, colegas de nosotros, han estado en primera línea de atención en lugares de repente alejados, ¿no? En provincias o en zonas donde no contaban con todos los profesionales del área respectiva y han tenido que dar
su apoyo en el tema laboral para poder afrontar estas zonas o áreas COVID y estar, por ejemplo, evaluando a los mismos pacientes, ¿no? Incluso haciendo campañas y acercándose a hacer el proceso de vacunación respectiva. Recuerdo mucho y comparto con ustedes y seguramente lo recordarán cuando hubo este siniestro en el área del centro de Lima, denominada Mesa Redonda. Muchas de las personas afectadas que fallecieron estaban en un tema que no se les podía reconocer, ¿no? Y se acudió mucho a los cirujanos dentistas para que hicieran un procedimiento en el área de criminalística y forense y puedan apoyar, ¿no? A la identificación de los pacientes y estas personas que habían fallecido, que tenían algún historial, ¿no? Y ahí entra a tallar también mucho el tema del manejo de la historia clínica, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, es importante poder participar también en eventos que sean de esta naturaleza, de estados de emergencia, donde podemos ser convocados, cada uno de los que están habilitados debidamente, a formar parte de esta primera línea de atención, ¿no? Otro deber más es cumplir con las obligaciones que se asumen en el ejercicio de la profesión. Dentro de las obligaciones es, por ejemplo, estar al día con la habilidad profesional, cumplir con ciertos criterios. En el caso, por ejemplo, de que tengamos que asistir a algún comicio electoral relacionado al misma área pues, del colegio odontológico, tenemos también que estar ahí dispuestos a participar, ¿no? Ejercer la profesión en instalaciones apropiadas y seguras y proveer los recursos que garanticen el desarrollo del trabajo profesional. O sea, tenemos que tener un área respectiva, por algo tenemos el ABC odontológico que nos da los lineamientos, las medidas mínimas, los parámetros mínimos que debe de medir nuestro consultorio dental, y para aquellos que de repente todavía no lo han implementado, los invito a leer ese documento donde está muy al detalle cómo debemos nosotros de implementar nuestra área, una zona característica con un metraje definitivo y que va a ir en complemento, ¿no? Con todas esas pautas o indicaciones. También estamos en el deber de oponernos al momento de que se emiten algunas normas, de repente contrarias a los intereses de nuestra área, ¿no? Y a diferentes derechos legítimos de la profesión. Entonces, sí estamos en el deber de sumarnos como una fuerza y dar nuestra voz, ¿no? Y darla a conocer cuando se haya incumplido este grupo de normas, ¿no? Y que nos estén perjudicando de manera profesional, así como conducirnos con respecto al frente a la sociedad, con diferentes criterios de manejo conductual, ¿no? Todos somos seres humanos, profesionales de la misma área, y si bien es cierto, en algún momento estamos compartiendo una cátedra, compartiendo un momento de repente de desarrollo profesional, merecemos respeto. Merecemos respeto y bastante buen trato, bastante tino y comunicación entre nosotros mismos como profesionales de la salud y frente a la sociedad también en conjunto, ¿no? Así como otro deber importante que tenemos es no encubrir o alentar o permitir o facilitar o proteger la forma de ejercicio ilegal o deshonesto de la profesión, ¿no? Mucho se ha visto en las evidencias, en los reportajes, que en algún momento se llega a descubrir o a ver personas que han ejercido de una forma incorrecta nuestra profesión, y eso hace ver justamente que no podemos estar, porque detrás de esto se puede generar un proceso de denuncia y es un delito que definitivamente va a tener que ser evaluado y va a tener que ser tratado, y si estamos encubriendo a alguien dentro de este ejercicio deshonesto o ilegal de la profesión, también nosotros estaríamos incurriendo en ese delito, ¿no? Entonces, es un deber de no encubrir, dar a conocer. Para eso, en las páginas del colegio odontológico existe una área donde nosotros podemos hacer incluso las denuncias respectivas y dar a conocer quiénes son o quiénes no son los profesionales que están ejerciendo de manera legal o ilegal. Y eso fue tema de todo lo que correspondía a deberes del profesional cirujano dentista. Ahora vamos a la sección de los derechos como cirujano dentista, ¿no? Yo les comentaba hace un momento, tenemos una línea de deberes y derechos. Entre los principales que podemos mencionar somos los que estamos observando, y dentro de este lineamiento es importante reconocer que como derecho tenemos la primera opción de ejercer la profesión en forma libre, sin presiones de ninguna índole, y que este derecho sea respetado bajo nuestro criterio clínico, ¿no? Realizando de manera libre la prescripción médica,
¿no? Y la decisión de repente de declinar en la atención, ¿no? Y acá de repente nos podemos quedar un momento, ¿no? Muchas veces al paciente le damos lineamientos, pautas que tiene que cumplir, se les da indicaciones, se realiza de repente un procedimiento, una cirugía de alta complejidad y les pedimos que guarden ciertas precauciones con muchos criterios, pero muchos de ellos a veces no lo cumplen, de repente por desconocimiento, de repente por algún tipo de no conocer, de dejadez tal vez, ¿no? De no querer cumplir o pensar que se les hizo tan rápido el procedimiento y bueno, no va a pasar nada, ¿no? Se sienten que no son vulnerables, pero no es así. Entonces, si el paciente no cumple con lo que nosotros les pedimos dentro de las pautas, el proceso de recuperación, el cirujano dentista está en toda la capacidad y el derecho de declinar la atención y derivarlo a otro colega o a otro profesional del área para que continúe, ¿no? Asimismo, esto basarlo en temas de evidencia científica, definitivamente, porque hoy en día todo se habla relacionado al uso de la evidencia y de las normativas internacionales, mientras que no se trate de situaciones de emergencia, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Cuando estamos en un estado de emergencia, es un proceso a nivel nacional en el cual todos estamos inmersos y hay muchos deberes y derechos que se quedan en ese momento, como se dice, en pausa y no podemos ejercerlos. Pero una vez que termina esto, sí se puede realizar. Tenemos un derecho también importante que es el recibir el trato digno y respetuoso de parte de toda persona relacionada con nuestra labor. Sean nuestros colegas, sean las asistentes dentales, sean las administradoras de la clínica o consultorio, sea el paciente, sea el personal del área de laboratorio dental, entre otros profesionales. La relación que tenemos como grupo humano y sociedad en el trabajo y en el desarrollo profesional como cirujano dentista merece que tengamos un trato digno, un trato respetuoso de parte de todos ellos relacionados a nuestra labor. Eso es importante. Asimismo, otro derecho que tenemos nosotros enmarcado es garantizar solo los resultados predecibles según evidencia científica disponible o que sean previamente pactados. Y aquí entra a tallar bastante el tema del manejo del conocimiento que tenemos y cómo darle a conocer al paciente, ¿no? E indicarle bajo ciertas pautas el pronóstico, ¿no? Y la forma como va a ser la evolución probable de su caso, ¿no? Por eso estamos hablando de temas o resultados predecibles. Definitivamente no hay nada al 100% porque pueden haber muchos factores externos que pueden ahí de repente involucrarse y no permitir la mejora de nuestros casos o de nuestros pacientes. Entonces, siempre mantener al paciente informado. Todo tipo de evidencia científica que pueda respaldar este proceso es importante. Asimismo, el ejercer la profesión en instalaciones apropiadas y seguras, ¿no? Recibir o disponer recursos que garanticen el desarrollo de su labor profesional en caso mantenga una relación de dependencia. O sea, si estamos trabajando para el Estado, estamos trabajando para clínicas grandes, donde ellos tienen un área respectiva, estamos en todo el derecho de recibir todo el material respectivo y los recursos necesarios para nuestro desarrollo, sea material de bioseguridad, sea instrumental, sea los insumos para el área de repente de laboratorio, gestionar algún procedimiento o tratamiento. Eso es un derecho de nosotros de que al momento de realizar esa labor respectiva nos puedan proporcionar y trabajar en una instalación apropiada y segura, ¿no? En un espacio o en un perímetro determinado con la debida ventilación y cumpliendo todos los parámetros y requisitos como les mencionaba, que uno de los entes rectores como INDECI nos pide y nos solicita bastante al momento de el proceso de evaluación para categorización de consultorio odontológico y para la obtención de nuestra licencia respectiva para el funcionamiento. Entonces, estamos en ese derecho de recibir materiales, insumos dentro de nuestra labor profesional. Así también tenemos el derecho de mantener y transmitir una buena imagen y prestigio profesional. En caso de ser sujeto de proceso disciplinario, ser tratado en privacidad. O sea, todo lo que es reconocimientos, está muy bien que nosotros seamos reconocidos, ¿no? Pero también entra a tallar aquí un proceso, ¿no? Que cuando hay que llamar la atención a alguno de nuestros compañeros del entorno, pues se hace de una manera privada, ¿no?
Aquí entra a tallar la privacidad, el momento en que hay que hacer una mejora, sugerencia en este caso, ¿no? Mantener y transmitir una buena imagen también definitivamente es importante, lo más limpio, lo más pulcros posibles al momento de la atención, porque es ahí donde entra a tallar también el tema de cómo el paciente percibe nuestra atención, ¿no? Entonces nosotros tenemos justamente ese derecho, ¿no? De poder transmitir y mantener este proceso. Debemos recibir en forma oportuna e íntegra los honorarios o salarios por los servicios profesionales prestados. Eso también es definitivamente muy, muy cierto, ¿no? A todo trabajo merece un factor honorario, ¿no? Un pago respectivo. Entonces, trabajamos para instituciones, trabajamos para clínicas, incluso en nuestra consulta privada, nosotros dentro de los procedimientos realizados tenemos seguramente una gestión administrativa dentro del consultorio y cuando llega la fecha respectiva pactada con todos los profesionales del área, se tiene que recibir los honorarios respectivos o el salario por los servicios profesionales prestados, ¿no? Lo que les mencionaba hace un momento que era parte de un deber y también es un derecho, ¿no? Renunciar previa fundamentación escrita a la atención del paciente cuando éste no cumpla con las indicaciones prescritas o existan discrepancia en los criterios de atención, ¿no? No siempre vamos a congeniar bien con nuestros pacientes, ¿no? Aquí entra a tallar también bastante el tema de la empatía, el factor psicológico, el manejo de la conducta del paciente, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido esas experiencias, ¿no? Que a veces hay pacientes que no quieren seguir las indicaciones, no quieren seguir las pautas, les indicamos que utilicen la prótesis de una manera paulatina en cada cierto periodo de tiempo y no lo realizan de esa forma. Entonces, muchos de estos procesos o procedimientos que ellos no cumplen pueden perjudicar también nuestra labor profesional. Es ahí el momento donde nosotros podemos derivarlo, ¿no? Para eso se hacen las interconsultas a la derivación respectiva con alguno de nuestros compañeros, colegas profesionales que puedan hacer la continuidad del tratamiento, porque definitivamente no tenemos ese respaldo o esa forma de compatibilidad con el paciente, ¿no? Y no realizan las indicaciones o la prescripción que estamos indicando. Dentro de otra de las áreas muy importantes es hablar de las modalidades del ejercicio profesional. Y como cirujanos dentistas tenemos un sinnúmero de áreas o desarrollos, pero de ellas cuatro son las más importantes, ¿no? Y esto también está estipulado dentro del Código de Ética y de Ontología. Nosotros tenemos no solamente el área de desarrollo asistencial, como muy bien la desarrollamos, nos podemos enmarcar también en el área de la gestión o área administrativa. Podemos nosotros capacitarnos sea con una especialidad, diplomado, maestría relacionados a temas de gestión, y eso va a ayudar a que tengamos otro nivel de conocimiento, percepción en cuanto a la gestión administrativa de los consultorios o de las clínicas en áreas de salud. Asimismo, la labor docente es otra área importante dentro del desarrollo profesional y no solamente la labor docente, sino que va bastante ligada al área de investigación. Y acá también hay que tomar puntos en cuenta que más adelante se van a mencionar, ¿no? Cuando hablamos de labor docente o de investigación, no olvidemos que es muy importante también tener dentro de esto el manejo del consentimiento informado del paciente. No podemos divulgar imágenes, no podemos de repente realizar publicación de nuestra propia base de datos, de las fotografías de nuestros propios pacientes que han sido registrados sin haberles pedido el permiso previo, ¿no? Bajo un documento denominado consentimiento informado de aplicación de imágenes, fotografías, videos, audios que tienen que ver con el desarrollo de la investigación porque el caso de repente lo amerita, ¿no? Es un caso interesante, importante. Yo estoy en un proceso de preparación o en un proceso de repente de estudios, tanto de maestría o de especialidad, y necesito de repente compartir esta información que he recibido del paciente, pero siempre hay que tener en cuenta, ojo, que hay que pasar por diferentes técnicas, como por ejemplo el procedimiento de aplicar el consentimiento informado. Entonces, tenemos cuatro grandes modalidades de ejercicio profesional, sea el área asistencial, sea el área administrativa, sea el área docente o el área de investigación. Dentro de esto, justamente para hablar del área asistencial, iniciando esta segunda sección, podemos hablar también de la participación como ejercicio ilegal de la profesión. Entonces, es deber del cirujano dentista cumplir con la certificación periódica de acuerdo a lo dispuesto por las leyes y reglamentos, velando con el perfeccionamiento y actualización. O sea,
Es muy importante poder cumplir con este lineamiento porque cada cierto periodo de tiempo el Colegio Odontológico Profesional respectivo realiza capacitaciones de certificación. Entonces podemos recibir esa certificación respectiva, ¿no? Cuando hablamos del ejercicio ilegal de la profesión, nosotros también tenemos que tener en cuenta que comete falta grave contra la ética aquel cirujano dentista que protege o apoya con su firma o título el ejercicio de aquel que no cuenta con los requisitos para ejercer la profesión. La medida disciplinaria correspondiente o infracción es sancionarlos con una multa inicial o base enmarcada en la cantidad de UITs respectivas y también podría llegar hasta la suspensión de nuestra licencia por 2 años. Entonces, volvemos a recalcar este punto, ¿no? Que desde el inicio viene apareciendo, ¿no? Tratar de evidenciar siempre cuando encontramos algún tipo de participación profesional en la odontología que no sea de manera legal. En cuanto al ejercicio ilegal, también hay un artículo que menciona sobre la denuncia del ejercicio ilegal de la profesión. Lo que yo les comentaba, existe un portal para hacer las denuncias respectivas. Entonces, el cirujano dentista que tiene conocimiento del ejercicio ilegal de la profesión tiene la obligación de denunciar al infractor u otro que permite el ejercicio ilegal. Y la medida disciplinaria correspondiente a la infracción de esta norma se sanciona desde amonestación hasta una multa, ¿no? Entonces, es importante también tomar en cuenta este criterio por conocimiento que tengamos. Hay dentro del portal del Colegio Odontológico un área respectiva para poder hacer la denuncia o la mención, ¿no? En el caso de las faltas o infracciones, cuando hablamos de este proceso dentro del ejercicio de la profesión, hay que tomar en cuenta que existen diferentes, de repente, procesos o procedimientos que van a sancionar alguna mala conducta, alguna mala praxis, algún mal procedimiento, ¿no? Entre ellas se pueden destacar las infracciones a las normas contenidas en el Código de Ética Profesional. O sea, todo este documento y este bagaje de información que estamos viendo en este momento merece a una cantidad de artículos desarrollados en el Código de Ética, les corresponden a cada sección determinada, y la primera sería no cumplirlas, y al no cumplir estas normas nos estarían llevando a una infracción, así como el incumplimiento del juramento de colegiatura, ¿no? Nosotros hemos hecho un juramento necesario y tiene diferentes lineamientos o bases o áreas que hay que desarrollar también justo relacionados a este incumplimiento del juramento de colegiatura. Entonces, evitemos este tipo de sanciones, ¿no? Cuando existen conductas dolosas o culposas en el cumplimiento del ejercicio profesional, hace un momento les mencionaba, ¿no? De repente hacemos algún procedimiento en mala forma, en mala manera, y el paciente definitivamente está en toda su libertad de realizar la denuncia respectiva, ¿no? Entonces, hay otros tipos de infracciones que están reglamentadas por el Colegio Odontológico del Perú. El incumplimiento del pago de la cuota societaria también es una falta y merece una infracción, ¿no? Para eso se genera luego una multa respectiva en el caso que uno no pague la cuota por un periodo de tiempo, se acumula y luego no podemos ni siquiera asistir a los eventos electorales y también tenemos una multa en ese proceso. O sea, lamentablemente va en cadena todo esto, ¿no? Pero hay que tratar de cumplirlo dentro de la medida de lo posible. Incluso muchos colegas profesionales que tenían cuotas societarias de hace muchos años atrás han podido hacer sus refinanciamientos, el tema de repente de acercarse a hacer algunos pagos a cuenta, y hoy en día ya muchos se han nivelado con este proceso, ¿no? El incumplimiento injustificado en la emisión del voto oportuno y también tenemos todos los casos de actuación profesional que puedan derivar en daño moral o material de la profesión odontológica o de la comunidad. Entonces, no solamente es el entorno del paciente que tenemos o tenemos, también es el área común en este proceso, ¿no? En cuanto a las sanciones, ya ustedes han visto hace un momento algunas de ellas, ¿no? Van desde el tema de una amonestación, sea de manera privada o pública, ¿no? Y ustedes lo van a ver, por ejemplo, ahora en los videos que vamos a compartir dentro de un momento, donde justamente menciona el tema de la amonestación de manera pública, porque incluso sale en los medios de comunicación y se da a conocer, ¿no? A nivel nacional e internacional esta infracción cometida por algunos profesionales que de repente no son de nuestra área, pero han infringido la norma porque se han puesto a laborar indicando que son profesionales de la odontología cuando no lo son y utilizando documentación falsa, ¿no? Asimismo, también la sanción pasa por el tema de suspensiones del ejercicio profesional, máximo 2 años de suspensión, ¿no? Y el siguiente rubro, ¿no? Pasado estos 2 años de suspensión,
ya vendría a ser la expulsión del colegio odontológico y que se les inhabilite totalmente, ¿no? En el tema de poder ejercer la profesión. Todo esto va en base a diferentes documentos normativas y decretos supremos que se han dado en el camino y que todo está bien delineado y bien especificado dentro del Código de Ética y Deontología. El tercer punto, también muy interesante e importante dentro de esta sección, es hablar del secreto profesional. Es un punto de repente bastante delicado, bastante tocado también, y el cual hace que en algunos casos se incurra a procesos legales, ya que el paciente siente que su información está siendo utilizada de otra forma por otros fines, no solamente el tema de los tratamientos, sino a veces pueden ser por otro tipo de fines de docencia, investigación, entre otros, ¿no? Entonces, allí radica la importancia de por qué pedir el consentimiento informado siempre al paciente, ¿no? Entonces, el cirujano dentista, nosotros estamos en toda la obligación, ¿no?, de guardar reserva de la información relativa al acto médico odontológico. Han habido casos incluso de pacientes que dentro de los establecimientos de salud han sufrido algún tipo de patologías o enfermedades terminales y que luego los profesionales que los atienden pues comienzan a divulgar esta información y no debe ser así, ¿no? Lo correcto es tratarlo a través de códigos. Entonces, un paciente que tiene una enfermedad X, ¿no?, es de repente codificado como un código blanco, otro paciente código rojo, código verde, etcétera. Dentro del establecimiento nosotros mencionamos eso y la gente que está alrededor de nosotros no va a entender ni va a comprender de qué se trata, solamente nosotros. Entonces, el secreto profesional es un factor muy importante. Comete falta contra la ética el cirujano dentista que divulga o permite que sus dependientes, personal auxiliar o técnico, proporcionen por cualquier medio información relacionada al acto odontológico en el que participa o del que tiene conocimiento y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal según su caso, ¿no? La medida disciplinaria en caso que se incumpla este secreto profesional, ¿no?, va desde una infracción, ¿no?, pasará por la multa respectiva, hasta una suspensión no mayor de 3 años, ¿no? Ese es el proceso de justamente de sanción relacionada a esto del secreto profesional. Y el secreto profesional comprende todo aquello que el profesional haya podido conocer, oír, ver o comprender durante el desarrollo de nuestro ejercicio profesional, así como lo que se haya podido confiar dentro de su relación con el paciente. ¿A quién no le ha pasado que el paciente muchas veces llega y antes de que empecemos el tratamiento comienza a contarnos un sinnúmero de pautas, cosas, eventos que le han sucedido durante toda la semana que no nos vieron? Ya prácticamente somos un poco psicólogos de ellos, ¿no? Entonces, es escucharlos con mucha atención y como dice acá, ¿no?, es un criterio de secreto profesional no divulgar la información que ha interactuado con nosotros en ese proceso, ¿no? Entonces, de repente no decirlo a otros colegas, ni a terceros, ni a gente relacionada con el ejercicio. Y durante el proceso del ejercicio profesional, ¿no?, de manera grupal, también el cirujano dentista es responsable de la totalidad del secreto. O sea, tienes a cargo a diferentes grupos de profesión dentro de tu clínica o tu establecimiento de salud. Entonces, tú eres el responsable número uno de poder salvaguardar ese tema del secreto profesional. También va con una medida disciplinaria correspondiente desde una infracción, pasando por las multas respectivas, amonestaciones, hasta llegar al tema de la suspensión no mayor a 3 años. Pueden existir algunas excepciones al secreto profesional, claro, definitivamente, ¿no? Siempre y cuando, por ejemplo, el paciente da su consentimiento, es lo que les comenté hace un momento, ¿no? Si el paciente da el consentimiento informado de que se puede compartir su data, su nombre y apellido, la procedencia y cómo poder saber de él, es un aspecto muy importante que justamente el paciente es el que está dando la facilidad o está dando la apertura o está dando el permiso de utilizar sus datos o de utilizar la fuente de información que nosotros hemos obtenido de todo el tratamiento que ha sido realizado, ¿no? Entonces, cuando sea requerido por la autoridad judicial competente, también es motivo de abrir el secreto profesional, ¿no? Puede haber diferentes procesos. Puede pasar un proceso penal, un proceso judicial, puede haber un tema del área forense en el cual se tenga que levantar el secreto profesional de los procedimientos realizados a de repente alguno de nuestros pacientes que sufrió algún inconveniente o tuvo de repente algún proceso de repente fortuito
¿no? Y durante este momento tuvo que fallecer, entonces se necesita para un proceso judicial o penal levantar el secreto profesional realizado a este paciente, ¿no? Cuando fuera utilizado con fines académicos o de investigación, siempre que la información obtenida de la historia clínica se consigne en forma anónima, lo que les comentaba, ¿no? Tratar de evitar compartir la data o información del paciente. Para eso se genera pues una base de datos, se puede codificar al paciente, ¿no? Paciente uno, paciente 2, paciente 3, y dentro de tu propia ficha donde exista el nombre y apellido, que ya es manejo interno, ahí colocas, ¿no?, los datos personales. Cuando fuere proporcionada a familiares, tutores o responsables del paciente para ayudar al tema del beneficio al paciente o cuando de ello depende la salud de cada uno, ¿no? Entonces, esto también es otro factor importante. Asimismo, ¿cuándo se puede levantar el secreto profesional? Cuando el cirujano dentista cesa su actividad profesional, debe notificar a su paciente de este hecho, pudiendo transferir su archivo al colega que lo sustituya, ¿no? Entonces, al pasarle el documento o los archivos al colega, el colega ya va a conocer todo, cómo el paciente llegó, los tratamientos que se le hicieron, el tema relacionado a los honorarios, todo en conjunto, ¿no? Entonces puede hacerlo. También se puede levantar el secreto profesional si existe riesgo de daño a terceras personas o a la colectividad, información que debe ser proporcionada al Ministerio Público o a la autoridad policial también, ¿no? Acá hay que detallar mucho el tema judicial, el tema legal, entonces sí es importante esto. Cuando confirmemos o verifiquemos sobre enfermedades y daños de notificación obligatorias a las autoridades de salud. ¿Qué pasa? Puede ser que a nuestro consultorio llega un paciente y en esta época de pandemia, ¿no? Nos informa o nos remite un documento donde indica que eh, sufrió la enfermedad del COVID o está en pleno proceso de enfermedad. Es nuestro deber de informar esto si es que no ha sido registrado, ya que sabemos que hasta el momento toda la información o la data, por ejemplo, de esta enfermedad se está yendo acumulándose en una nube, en una red de información y que luego será pues debidamente compartida, ¿no? Es importante también tener en cuenta eso. Cuando el secreto profesional también puede ser levantado cuando es proporcionada a la entidad aseguradora o administrativa de financiamiento vinculada con la atención prestada al paciente, siempre que fuera con fines de reembolso, pagos de beneficios, entre otros, ¿no? Entonces, si hay algún procedimiento de esta índole que realizar, también se puede levantar el secreto profesional, cuando fuere necesaria para mantener la continuidad de la atención médica del paciente. Dentro de este proceso del secreto profesional también viene un punto a tratar que habla sobre la perpetuidad de la obligación del secreto profesional. O sea, ¿cuánto tiempo yo puedo mantener esta información prácticamente, ¿no? Entonces, la obligación del cirujano dentista debe permanecer inalterable, ¿no? Definitivamente, inclusive hasta después de finalizar la prestación de los servicios profesionales o aún cuando el paciente cambie de profesional en su atención. La muerte del paciente no exime al cirujano dentista del deber del secreto, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado y cautela con esta interpretación de estas normas, ¿no? Y el no cumplimiento iría a un tema de una suspensión no mayor a 3 años también. En cuanto al secreto profesional, el manejo de los archivos, lo que les comentaba, ¿no? Entonces llegan nuestros casos, tenemos pacientes muy interesantes, muy importantes, pero hay que tener un backup de información y guardar de manera organizada y ordenada toda esta documentación para nosotros poder visualizar posteriormente, cuando sea necesario, volver a utilizar la información del mismo paciente, ¿no? Para un tratamiento o fines de diversa índole. Ningún sistema de información, sea de carácter administrativo, epidemiológico, clínico, científico, etcétera, ¿no?, comprometerá el derecho del paciente a su privacidad, siempre y cuando hubiera dado pues el tema del consentimiento. Entonces hay muchos pacientes que colaboran desde el inicio, ¿no? Saben que nosotros de repente hacemos algún tipo de publicación científica o estamos enmarcados en algún tipo de tema de gestión o de docencia, entonces necesitamos de repente un poco los resultados reales y se puede compartir, ¿no? La medida disciplinaria, ¿no?, como menciona acá, corresponde a la infracción a esta norma, se menciona o se amonesta, ¿no? Y puede hasta suspenderse hasta no más de un año, ¿no? Eso es en base a lo que tenemos por ver correspondiente a lo que llegamos a este secreto profesional. Otro de los puntos a tratar también es el área de responsabilidad legal del cirujano dentista, ¿no? Entonces, acá ya entra un poco más el tema del derecho, el tema laboral, el tema de la ejecución de actividades, ¿no? Y las sanciones contenidas en ese código, ¿no?, que hemos mencionado, que hemos visto,
En ese código, el cirujano dentista es responsable de los daños y perjuicios que ocasiona el paciente por ejercicio negligente, imprudente e imperito. La medida disciplinaria corresponde desde la infracción hasta no más de 2 años de suspensión del área profesional. Ahora, acá también es importante tomar en cuenta algo, ¿no? Si bien es cierto, se pueden generar diferentes momentos o procesos acá, estas medidas disciplinarias pueden ayudarnos también a verificar el uso respectivo de algún tipo de procedimientos o áreas dentro de la clínica, ¿no? Cuando hablamos de la infracción a los valores, ¿no? Vamos nosotros a caracterizar que incurre en infracción al cirujano dentista que vulnera los valores que norma el ejercicio profesional en nuestro país en base al código, de repente por degradar la imagen de la profesión, ¿no? Entonces, es muy importante que no coloquemos de repente de una forma muy afectiva, asertiva, el tema de tratar a nuestros compañeros, colegas, el cómo trabajamos, definitivamente hay que tener mucho cuidado y mucho tino al momento de hacer el ejercicio de la profesión en un grupo, ¿no? Y acá también entra a tallar otro tema importante, ¿no? Hoy en día han sido de repente sancionados, amonestados muchos profesionales, pero que no necesariamente eran de nuestra nacionalidad. Y también hay documentación vigente para aquellos que vienen de afuera, ¿no? Entonces, que también traten de cumplir los lineamientos y colocarse pues dentro de nuestra misma área para que puedan desarrollarse como profesionales, ¿no? Como debe de ser, porque la oportunidad es para todos, ¿no? Entonces, la medida disciplinaria de incumplir esta infracción justamente corresponde a dar una sanción de suspensión no mayor de 1 año, ¿no? Entonces, si ustedes están viendo bastante claro el tema de las amonestaciones, multas, suspensiones, van con suspensiones no mayores a 2 años en su mayoría, ¿no? Entonces, todo va a depender y mucho va a depender del tipo de proceso o procedimiento realizado en cuanto al conocimiento o desconocimiento de las funciones o el desarrollo como profesionales que deben de tener cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, la medida disciplinaria correspondiente a estas infracciones va a ser sanción, multa, amonestación, hasta llegar a una suspensión. En cuanto a la responsabilidad del cirujano dentista, en el lineamiento o parámetro de los requisitos para el ejercicio profesional público y o privado, uno de los requisitos indispensables y que cada profesional de la salud conoce, sabe y que muchos de repente todavía están en el camino de obtenerlo es el denominado título profesional, ¿no? Entonces, el título profesional a nombre de la nación es uno de los documentos o requisitos para el ejercicio profesional dentro de nuestro país, ¿no? De repente ustedes han tenido información de algunos colegas o compañeros que han viajado al exterior y cómo es el proceso de validar nuevamente y estar certificados allá en otro país. Es bastante intenso. Pasan por una serie de estudios, el idioma tiene que estar dominado completamente. Luego tienen también un tema de las capacitaciones respectivas, cumplir con las órdenes disciplinarias del colegio odontológico, entre otros, ¿no? Entonces, todo con el tema de responsabilidad. Dentro de lo que es requisitos para el ejercicio profesional especializado, también es importante tener en cuenta que se requiere tener el título de especialista otorgado por una universidad a nombre de la nación y estar inscrito en el registro de especialistas del Colegio Odontológico del Perú. O sea, tenemos que hacer una doble inscripción. Cuando ya pensamos en una especialidad, te inscribes solamente, no solamente para el área donde tú estás haciendo la labor o el tema de relacionado a la especialidad, ¿no? Sino que también va a tener que ver mucho con el tiempo, con la decisión que se toma, ¿no? Y el lugar donde nos vamos a desarrollar, para eso se forman perfiles, ¿no? En este concepto. Asimismo, el cirujano dentista no especialista ejerce la práctica especializada y deberá acreditar las competencias profesionales certificadas, siempre y cuando se trate de procedimientos de baja y mediana complejidad. Definitivamente porque lo que es alta complejidad ya amerita la intervención del especial de la odontología o el especialista que va justamente a realizar todo este proceso. Entonces, la medida disciplinaria correspondiente a la infracción a esta norma se sanciona desde amonestación hasta la suspensión no mayor de 1 año. O sea, básicamente estamos viendo cómo coincide, ¿no? Entre 1 a 2 años. Y cabe resaltar acá que el cirujano dentista como especialista, con otros estudios, ¿no?, que ha realizado posteriormente,
se encuentra esta especialidad en un área específica del conocimiento odontológico, ejercida por profesionales calificados para ejecutar procedimientos de alta complejidad. En consecuencia, el cirujano dentista no especialista debe abstenerse de atender pacientes cuya dolencia requiere atención netamente especializada. Vamos, por ejemplo, con el tema de odontopediatría, ¿no? O sea, no todos estamos en la capacidad de poder hacer el tratamiento a niños bajo sedación consciente, porque es todo un protocolo que hay que aprender y que quienes más tienen esa, de repente, capacidad de desarrollo son aquellos que son los profesionales de la especialidad, ¿no? Del área de repente, odontopediatría, ¿no? Y pueden hacer esa labor muy importante que es el manejo de la conducta de los niños. Dentro de su formación como especialistas entra a tallar también ese tema. Asimismo, la medida disciplinaria, en caso que no se cumpla este proceso, va desde una infracción a la norma y la suspensión no mayor de un año. Asimismo, no se olviden que tenemos algunos temas también importantes que hay que cumplir con la certificación periódica, como les decía hace un momento, ¿no? La educación continua es importante porque aquí entra a tallar pues la capacitación, el nivel de conocimiento, la perfección o el perfeccionamiento que está tan de moda de repente, y hoy en día es otra modalidad, como les decía, ya no es presencial, pero también puede ser de manera virtual, ¿no? La bioseguridad, y aquí también es un punto bastante interesante. Al final les voy a compartir el video justamente de los colegas que ven ahorita en la imagen, y cuán interesante e importante es manejar el tema de asepsia, antisepsia, la seguridad ambiental y ocupacional, el manejo de los residuos sólidos que se generan en nuestra consulta, ¿no? Si todos los profesionales de la odontología tenemos o no el convenio respectivo con estas empresas de manejo de residuos o desechos, ¿no? Entonces, qué importante y cómo entra a tallar acá también este tipo de conocimiento de manera preventiva y de manera, de repente, con idea de no perjudicar el medio ambiente, porque eso es lo que viene luego, ¿no? Entonces, el hablar de un tema social, de un tema de medio ambiente, involucra también, en pocas palabras, el uso o el manejo de políticas públicas en este sentido, ¿no? Entonces, el no cumplir estos procedimientos igual van desde una infracción, amonestación, el no cumplimiento de la norma, hasta una suspensión de 2 años. Hablábamos hace un momento que los profesionales de la salud encargados solamente para el tema de odontopediatría, el área tiene que ser un área especializada, tienen que haber estudiado su especialidad respectiva, que va de 3 a 4 años en promedio. Muchos lo hacen en diferentes hospitales o en diferentes áreas o instituciones, pero es importante y necesario el uso de la anestesia local y general y la sedación durante nuestros procedimientos, pero que sean aplicados o realizados bajo ciertas normas, ¿no? Es importante. Los cirujanos dentistas pueden realizar tratamientos de su competencia bajo anestesia local en consultorios, en consultas ambulatorias, definitivamente, ¿no? Hay procedimientos que hay que separar y delinear a qué área corresponde, ¿no? ¿Será con anestesia local? ¿Será con anestesia general? ¿Será bajo una sedación? De repente, por el tiempo, pensamos en decir que sea una sedación porque más rápido puedo tratar al niño, le hago varias aperturas, varias curaciones, etcétera. Pero ojo, no todos estamos en la capacidad de utilizar el manejo de la sedación consciente, así como el tema de la anestesia general. Tampoco no se nos puede idear esta forma de con anestesia general tratar a un paciente de nuestro consultorio cuando de repente no tenemos el equipo humano de trabajo complementario que nos ayude dentro de esta evaluación. El cirujano dentista también debe cumplir, ¿no?, con las normas establecidas por las leyes y reglamentos en cuanto al funcionamiento del establecimiento de salud. Es muy importante, ¿no? En caso no lo cumpla, tiene una suspensión de hasta 2, en este caso, como una infracción que se denomina amonestación, suspensión por 2 meses hasta que regularice todo el proceso, ¿no? Dentro de los requisitos para poder desarrollarnos como profesionales en la consulta, tenemos, como les mencionaba, el registro de categorización que se puede dar a través del IPRES o las entidades prestadoras de servicio a nivel nacional. Asimismo, la licencia de funcionamiento municipal es otro documento importante.
el tema del el certificado de defensa civil. Y este último, que es bastante interesante y que se saca por partida doble, por decirlo así, ¿no? La licencia individual para el manejo de rayos X y la licencia que es el manejo de rayos X como equipo. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos de repente hasta este punto desarrollado? Sería bueno, ¿no? De repente tomar en cuenta alguna de estas pautas o premisas, porque podríamos decir, no, bueno, en mi consultorio no va a llegar de repente nunca una supervisión, pero igual, ¿no? Muchos profesionales a veces esperan que les llegue la infracción y luego recién se capacitan o realizan los cambios, ¿no? Entonces, eh, otro, dentro del desarrollo de esta capacitación también se tomó en cuenta este punto, ¿no? La emisión de documentos, ¿no? Por parte del cirujano dentista o del odontólogo y que seguramente también a ustedes les dará bastante información precisa para complementarlo. Hablamos primero de la historia clínica. Es uno de los primeros documentos, puntos de partida, punto de entrada, punto de interacción con el paciente, el documento legal por excelencia que va justamente a formar parte de todo ese historial del paciente, las características de cada uno de ellos, la data, los antecedentes, tal como lo vemos en esta imagen, ¿no? Entonces, el cirujano dentista tiene documentos en mano que pueden ser emitidos, ojo, ¿no? Porque desde que estás colegiado, estás habilitado, tienes muchas, de repente, algunas deficiencias en conectividad, pero el tema es que manejar historia clínica es importante, ahora se hace de manera virtual incluso, y ¿saben qué pasa? El tema de la historia clínica tiene una estructura tan característica que nosotros simplemente de ir llenando, llenando, vamos incrementando el conocimiento del paciente porque a veces hay cosas que el paciente no nos indica. Entonces, ¿qué es necesario tener a la mano? ¿Qué es necesario tener dentro del consultorio? Y siguiendo de repente el esquema que el Colegio Odontológico también nos proporciona, porque esta imagen que ustedes ven es justamente la idea de un formato de historia clínica que el Colegio Odontológico contempla. Entonces, ¿qué podemos emitir? ¿No? No solamente el tema de desarrollar la historia clínica, ¿no? Existen los certificados de atención o denominados certificados de descanso en algunos momentos, de discapacidad, la receta médico-odontológica, la historia clínica y el odontograma vendrían a ser documentos destinados, ¿no? A acreditar este estado de salud bucal y asimismo expedir de manera responsable y legal, ¿no? Todo lo que viene como consecuencia de generar una historia clínica. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del profesional cirujano dentista en cuanto a la historia clínica, ¿no? Está obligado a elaborar la historia completa por ser un documento privado de tipo técnico y legal. Entonces, cada paciente merece tener una historia clínica. Entonces, tenemos que, ni bien llegar a la consulta, realizar la historia clínica respectiva sin tratar de obviar y dejar de repente en esta parte claro, tenemos que tratar de llenar toda la información necesaria. Al expedir el certificado odontológico u odontograma, el odontólogo o cirujano dentista debe redactarlo en forma clara, ceñirse estrictamente a la verdad y conservar una copia para su archivo, con copia, ojo, con copia, porque de repente uno le entrega el documento a una persona X y no sabemos si eso llegó o no a su destino. Entonces, si lo mandan de manera virtual, se hace una copia a otro correo. Si lo hacen de manera presencial, la historia clínica, igual, ¿no? Tienen que hacer una copia de ella y luego entregar para los informes respectivos, en caso sea necesario, ¿no? La versión de repente original. Asimismo, y aquí tenemos, esta es la otra contraparte de la historia, ¿no? Acá tenemos la portada, donde están los datos de identificación del paciente, la enfermedad o tipo de enfermedad, antecedentes, la exploración. Luego tenemos en la parte posterior, ¿no? Ya la evaluación odontoestomatológica propiamente dicha, con el diagnóstico CIE-10, vamos a pensar en el CIE-10 todavía, porque el CIE-11, que es el Código Internacional de Enfermedades, está todavía en vigencia a partir del próximo año todavía, entonces es muy importante tomar en cuenta esto, ¿no? El otorgamiento de la historia al paciente. A veces llegan pacientes a la consulta, ¿no? Y nos dicen, quiero llevarme mis radiografías, quiero llevarme mis modelos de estudio, quiero llevarme mi historia clínica incluso, ¿no? Porque a veces pues optan por ir a otras propuestas, van donde otro colega cirujano dentista, de repente cerca a la zona en la que está, de la misma jurisdicción, pero sea lo que sea, ustedes al tener este proceso o este momento, ¿no? Es responsable de la custodia de la historia clínica, el cirujano dentista.
tiene la obligación de otorgar una copia, no la original, al paciente o su representante en caso lo solicite, ¿no? Y en caso que la autoridad judicial lo solicite también observando el documento original archivo, ¿no? Tiene esto también una amonestación de hasta 1 año en el caso que no sea cumplido. Esta historia clínica, entonces, tal como la hemos generado, también la podemos procesar y la podemos nosotros descargar en alguna base. Hoy en día, la computadora, que se ha vuelto una herramienta básica de trabajo para cada uno de nosotros, alberga diferentes programas en los cuales nosotros podemos ubicar, ¿no? De repente todo el contenido de la historia que antes era físico y en este momento ya es todo materia virtual, ¿no? Entonces, ahora acá hay un punto también importante. Algunos dirán, tengo historias o archivos de hace muchos años, ¿qué hago? Ya los elimino, ya los voto, ya hago esto. No, todavía no, porque incluso nos indica el Colegio Ontológico que nosotros podemos conservar material máximo de 15 años, ¿no? Entonces, todo este momento puede estar dentro de nuestro backup de información, pero pasados los 15 años ya no. Eso quiere decir que de repente hay mucha información que tenemos que filtrar, ¿no? Y que ya pasó años anteriores, ya pasó el momento del paciente. Es muy probable que a veces el paciente también porque se va de viaje o va a otros lugares solicita, pues, ¿no? Esta historia. Entonces, si es archivo que ya está digitalizado, va a ser mucho más fácil esta reacción. Del informe del alta del tratamiento, también es otro punto importante relacionado a la historia clínica, ¿no? Podemos darle de alta al tratamiento siempre y cuando el paciente también haya llenado el respectivo consentimiento informado y toda la documentación respectiva relacionada al alta de tratamiento, ¿no? ¿Qué tantos, de repente, riesgos podría tener posterior a nuestra evaluación o tratamiento, ¿no? Y pedirle, pues, también al paciente cada cierto periodo que se acerquen a una consulta de revisión respectiva, ¿no? De los procedimientos. Otro de los documentos importantes y relacionados en nuestro ejercicio profesional y que prácticamente es el documento en primera línea que utilizamos es el famoso odontograma, ¿no? Pero hay que tener en cuenta algo también, una recomendación y que la norma lo pide, ¿no? Debe haber un documento de odontograma de inicio o de entrada y uno de término o de salida. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de ser de esto, no? Que el paciente, si en algún momento quiere preguntar cómo llegó, cómo pasaron los procedimientos y cómo está quedando finalmente, tiene que firmar, como se dice, el alta respectiva con el odontograma que indique que está totalmente saneado, ¿no? O que falta de repente algún tratamiento de alguna dolencia y que está pendiente, por eso tienen la opción de especificaciones y observaciones. Pero hacia el 2019 y antes de este año, el odontograma que nosotros teníamos, ¿no? Tenía esta apariencia, si podemos observar acá, ¿no? La gran diferencia que tiene, ¿no? Reglones, dobles reglones, ¿no? Tanto en superior como inferior, que dificultaba bastante, ¿no? El proceso de sacar un balance final de las notas y de toda la norma, pues, que nos va a venir acá dentro el odontograma, las notificaciones, las observaciones y todo lo que hemos registrado acá dentro de esto, ¿no? Hasta de repente el cambio de algún material o de alguna resina o alguna restauración está registrado tanto al inicio como al final o al término de las atenciones del paciente. Aparece en el 2019 la norma técnica de salud para el uso del odontograma. Es un nuevo odontograma que ustedes ya se dan cuenta aquí, cuál es la diferencia bien marcada, ¿no? Ya no están ambos reglones unidos, acá fusionados, y ahora sí está individualizado o independizado el tema del desarrollo para el marcado respectivo, tanto dentro de la misma pieza como dentro de los cuadritos de observación. Entonces esto ya data del 2019. ¿No? Si la consulta es el último documento o norma técnica de salud para el uso del odontograma, ¿pertenece a qué año? Al 2019, según el reglamento del Ministerio de Salud, resolución ministerial 272. Y podemos hacer un paralelismo acá, ¿no? ¿Cómo era el odontograma hasta antes del 2019? Y lo vemos acá al lado izquierdo, ¿no? Y acá al lado derecho lo tenemos al odontograma 2019. Entonces, qué interesante ver las diferencias que hay acá. El anterior no tenía mucha zona para especificaciones, observaciones, el de ahora sí lo tiene. También ver el tema de la continuidad y el tema de la distribución de los cuadros para el desarrollo de las tablas respectivas también acá, porque acá nosotros podemos sacar mucha información y mucha data
de manera estadística incluso, ¿no? Entonces, pero tiene que estar bien organizada, bien ordenada, ¿no? Eh, ya hablamos de la historia clínica, ya hablamos del odontograma como documento de gestión dentro de la atención al paciente en la consulta odontológica, y podemos proceder a hablar del consentimiento informado, ¿no? Qué importante es este documento, qué importante, y nos deslinda a veces de muchas responsabilidades, y cuántos de los colegas o profesionales de la salud odontológica han pasado por diversos, de repente, procesos por desconocimiento que no hicieron firmar el consentimiento informado. Entonces, en cuanto a la relación paciente-odontólogo o odontólogo-paciente, hay que tomar en cuenta lo siguiente. El cirujano dentista tiene la obligación moral de corresponder a la confianza del paciente, atendiéndolo con conocimientos actualizados, competencias técnicas, dedicación y esmero. Esto hace en base al artículo 6, ¿no? Yo les comento, y es bastante importante, ¿no? Tomar en cuenta estos primeros criterios es el punto base y de partida para una mejora continua en cuanto al manejo del consentimiento informado. Entonces, el cirujano dentista no debe abusar de la confianza del paciente sometiéndolo a tratamientos sin consentimiento previo. Ojo, ¿no? Entonces, de repente, algunos cometen el error de que están dentro de algún proceso de repente, de trabajos de investigación, ¿no? Y quieren de repente utilizar un poquito de esa información para los fines que tienen pertinentes cada uno, pero si es con desconocimiento del paciente, no sería válido, ¿no? Ya que en las instituciones de investigación ahora lo primero que piden es el manejo del famoso, de repente, código de ética, como decíamos hace un momento, pero también tenemos que ver algún tipo de estrategias para que esa relación odontólogo-paciente sea muy placentera, sea muy interesante, ¿no? Entonces, el cirujano dentista no debe abusar de la confianza del paciente sometiéndolo a tratamientos sin consentimiento previo, eso es muy importante. Asimismo, estamos obligados a informar al paciente sobre el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y también el manejo de su problema de salud, sin exagerar las probabilidades de éxito. Definitivamente, todos los tratamientos, la idea es llegar al éxito, ¿no? Pero puede ser que en el camino surjan inconvenientes. ¿Cuántos pacientes de repente dentro de nuestros procedimientos o procesos se fueron a casa y no volvieron más, ya que se les colocaron unas provisionales? En el caso de repente de algún tratamiento de prótesis que se iba a realizar y ya no volvieron, ¿no? Entonces, porque se sienten cómodos, porque no sienten dolencia, etcétera. Pero siempre al final de la historia clínica es importante colocar si el paciente firmó o no firmó, si aceptó o no aceptó el consentimiento informado, y adjuntarlo ahí a su historia. Entonces, para cualquier procedimiento o tratamiento, el cirujano dentista está obligado a obtener por escrito el consentimiento informado de dicho paciente, del familiar o del tutor, en el caso que sea de un niño menor de 18 años, en caso no estuviera capacitado para autorizar un acto odontológico, ¿no? Entonces, si el responsable no está capacitado, sigue y sigue de repente el enlace para que cualquiera de los profesionales de cirujano dentista lo pueda realizar. La medida disciplinaria correspondiente a la infracción no pasa más de 6 meses, ¿no? Por no utilizar el tema del consentimiento informado. Asimismo, se puede hablar de la interrupción de las labores o los servicios profesionales, ¿no? El cirujano dentista, para abstenerse de continuar la atención del paciente cuando éste no cumpla con las indicaciones prescritas que permitan un buen tratamiento o resultado, van a dar justamente este punto de que este cirujano dentista deja constancia de ello en la historia clínica e indica, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por los que está dejando o abandonando el caso y lo está derivando a otro colega o a otro profesional de la salud, ¿no? Entonces, la medida disciplinaria correspondiente a la infracción de esta norma se sanciona desde amonestación hasta la multa. Acá hay un modelo muy claro de consentimiento informado que lo publica el Colegio Odontológico del Perú y que también puede servir de lineamiento, donde ustedes pueden ver el encabezado y luego pueden ver también la declaración de cada uno en base al consentimiento informado. Entonces es importante, por ejemplo, acá este es para un procedimiento de endodoncia. ¿Cuántos de nosotros podemos realizar un consentimiento informado de tratamiento previo a nuestros pacientes en consulta privada? Esperemos que sí se realice, ¿no? Porque eso también nos ayuda a evitar algún tipo de complicaciones durante el periodo o proceso de tratamiento. Entonces, finalmente termina esto en que el paciente indica, ¿no? Doy mi consentimiento para que se me practique el tratamiento de endodoncia, es lo que está diciendo la paciente, ¿no? En ninguna parte vemos el nombre, solamente se coloca el nombre del paciente o representante legal, y de esa manera se puede trabajar, ¿no? Entonces,
es bastante, de repente, la idea de asertiva y de compleja de poder pedirles o generarles esta característica, ¿no? Otro procedimiento y dentro de la técnica a elaborar como documentación que el cirujano dentista o odontólogo imparte o comparte, está el tema justamente de las recetas, ¿no? Las famosas recetas. ¿Cómo las hemos diseñado? ¿Cómo las hemos elaborado? El cirujano dentista puede prescribir medicamentos en el área de su competencia. Ojo, y aquí entra a tallar algo importante, ¿no? El recetario va personalizado, va con nuestra data y solamente puede ser por fines odontológicos. No podemos estar utilizándolo para otros fines o que otras personas lo utilicen, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo estipulado por la ley, para la profesión odontológica y respetando los formatos establecidos para la prescripción de medicamentos que justamente muy bien en el ABC odontológico figuran, ¿no? Entonces, eh, ¿qué información a términos generales debe contener eh, este recetario? Podemos dividirlo a través de diferentes aspectos, ¿no? La data general, los nombres, la dirección, el número de colegiatura del profesional que la expide o la extiende, el nombre, dirección y teléfono del establecimiento de salud donde labora o de la clínica o del consultorio, del hospital. Y si se tratara de repente de recetas que están ya oficializadas por el establecimiento con el logo respectivo, también pueden utilizarse. Y dichos datos deben igual figurar en forma impresa, sellada o letra legible, ¿no? Entonces, el símbolo característico es el famoso RP, va en copia, ¿no? Ya vamos a ver ahorita en este momento. Y bueno, esta parte, también tomar en cuenta algo, ¿no? Eh, que se indique el número de días o de repente tratamientos que se les han realizado, ¿no? Para eso es que hay alguna ficha respectiva de control de avance o tratamiento también, ¿no? Cuando se haga de repente el tema, y aquí lo vamos a ver ahorita bien claro, de la prescripción, también se habla de una prescripción que se da por sustancias o uso de sustancias sujetas a vigilancia farmacológica. Aquí también entra otro, de repente, hincapié y otro documento muy importante de tipo legal que nos ayuda a, de repente, deslindar de muchas áreas que de repente de manera empírica uno receta, uno comenta, uno dice, pero sí hay un conocimiento general de medicación que va para el tema o uso odontológico. Entonces, eso es lo primordial en este momento, ¿no? El cirujano dentista puede prescribir medicamentos que contienen sustancias estupefacientes, psicotrópicas u otras sujetas a la fiscalización sanitaria. Definitivamente ustedes saben que hay medicamentos que en la farmacia nomás no lo venden sin una receta o un documento que puede dar de manera fidedigna, ¿no? ¿Cuál es el contenido de lo que ellos van a tomar, ¿no? Pero hay que estar también al día observando pues qué otros procedimientos o nuevos medicamentos aparecen dentro de la línea de carrera que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, es importante que todos los recetarios tienen que estar personalizados, tenemos que dar la receta respectiva al paciente cuando sea conveniente y necesaria, se le da, ¿no? Y hay que tener bastante vigilancia en la prescripción del tipo de sustancias que estamos prescribiendo. Ahí lo que ven en pantalla es justo uno de los modelos en base a la estructura de receta médica de un consultorio odontológico y que ha sido diseñado y compartido a través del ABC de la odontología del Colegio Odontológico del Perú. ¿Qué es lo que vemos básicamente y podemos tomar en cuenta que en algún momento, de repente por un tema de omisión no lo hicimos, ¿no? Y se habla bastante de, bueno, este procedimiento que ahora seguramente va a ser de tipo virtual, o ya se está desarrollando de tipo virtual, cuando era en el tipo presencial, el imprimir las recetas o los recetarios tenía esta estructura, ¿no? La data del paciente, el número de historia clínica, el diagnóstico del paciente, el código CIE del paciente, la edad del paciente, acá va en el RP las indicaciones y igual acá, ¿no? Entonces, en doble intención es importante tener con copia este documento debidamente llenado porque uno va con el paciente y otro se queda con nosotros. Entonces, la receta médica es el documento legal por medio del cual los cirujanos dentistas legalmente capacitados prescriben la medicación al paciente para su dispensación por parte del farmacéutico. Ojo, entonces,
toda información que llegue y llega al paciente a la farmacia, le piden, ¿no? Más aún si son los medicamentos que se han visto hace un momento o se han comentado, le piden el documento general, le piden de repente hasta su código de identificación de paciente para saber si es o no y se le tiene que entregar. Entonces es todo un proceso esto. Hablábamos del recetario, que ya lo hemos visto hace un momento, ¿no? Bien caracterizado, como lo vemos acá, con todas sus pautas, todas sus normas. Vemos que el recetario también entra a tallar en el manejo como el insumo principal, ¿no? Dentro de todo esto, que va a ayudar a que el paciente tenga conocimiento y también aclare ciertas dudas en cuanto a la prescripción de algún tipo de sustancias o medicamentos. Yo no podría prescribir sin haber visto a un paciente que me llame por teléfono y me diga, me siento así, tengo esto, tú eres mi amigo, quiero que me hagas una receta para poder ir a la farmacia y comprarme lo que me estás dando. No se podría hacer. Tiene que ser una receta personalizada. En algunos casos hasta la copia del DNI se pide para adjuntarla en la historia y que sea un documento normativo en este caso. Si hablamos de otro documento importante con el cual nos manejamos bastante, es el del certificado odontológico o la famosa, el documento de licencia odontológica, ¿no? Y aquí sí nos detenemos un poquito, porque el tema del certificado odontológico entra justamente en su evaluación en base a diferentes criterios, como el tema de cuándo amerita hacer un certificado odontológico. Ese certificado no es como que te llame alguien y te diga, hoy día falta mi trabajo y hoy día quiero que me hagas un certificado como que me atendiste hoy. Eso es algo imposible. Y si lo haces, tienes la sanción respectiva. Entonces, el cirujano dentista tratante que otorgue el certificado odontológico lo hará asumiendo la responsabilidad legal y moral del caso. ¿Cuándo nos entregan ese certificado odontológico? Cuando vamos al colegio odontológico y realizamos el pago de la sociedad o de la cuota societaria y inmediatamente nos emiten estos certificados que en los últimos meses, si no me equivoco, ya ha sido incluso de forma virtual, ¿no? Algún tipo de procedimiento que se ha tenido que realizar. Entonces, el profesional que otorga certificado con información falsa comete falta como la ética sin prejuicio a la responsabilidad civil y penal. Entonces, acá también es importante, ¿no? Y la medida disciplinaria correspondiente a la infracción de esta norma se sanciona con una multa o suspensión a mayor de 2 años, ¿no? Entonces, esto es muy importante. La entrega de certificados e informes odontológicos también radica su importancia que cualquier certificado, informe o documento relacionado con el paciente debe ser entregado únicamente a este o a la persona autorizada, bajo las reglas del secreto profesional. O sea, va ligado uno con otro, ¿no? Entonces también tenemos que ver ahí el tema del secreto profesional, cómo van a dejar que se utilice este documento por otros fines, tanto así que muchas cadenas de farmacia tienen, por ejemplo, el documento de certificado médico, pero para hablar del certificado odontológico, ahí también hay que tener bastante criterio, porque no se puede estar compartiendo definitivamente de paciente a paciente, ¿no? Sino que tienen que pasar por un proceso de conocimiento y todo lo demás de esto. Ahora, hay un certificado también importante que a veces se nos solicita. Si nos hicieron un procedimiento o una extracción o algo, nos dicen los pacientes, pues no, mañana yo no voy a ir a trabajar, por favor, me hace certificado por una semana. Hay una temporalidad determinada para poder emitir los certificados, ojo. Entonces no podemos nosotros estar supeditados a cometer algún tipo de error o algún cierto error eh, emitiendo este documento y entregándoselo a personas que de repente lo usen para otros fines, ¿no? Y ahí sí que sería triste, porque no solamente está perjudicando nuestra visión como profesionales, sino también que no podemos andar entregando este tipo de documentos a todas las personas porque no corresponde, ¿no? No corresponde. Entonces, es muy importante también este aspecto.